esfenoides. Es un hueso impar que se encuentra ubicado en la parte media del cráneo. Va a tener una cara exocraneal o anterior y una posterior o endocraneal. El hueso está así, ¿no es cierto?, en su posición anatómica. Para su estudio tiene un cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. En el cuerpo anteriormente vamos a tener las hemiceldillas esfenoidales para articularse con las hemiceldillas etmoidales. Y vamos a tener una cresta que se va a dividir en tres. Un proceso etmoidal o cresta esfenoidal anterior que se va a articular con lo que viene a ser el etmoides. Una cresta medial que va a venir a articularse con la lámina perpendicular cara posterior del etmoides. Y una lámina inferior o cresta inferior que se va a articular con el hueso pómero. Luego voy a tener las pterigoides. Las pterigoides son mucho más largas. Van a tener una lámina medial y una lámina lateral. Estas láminas permitirán la inserción de los músculos pterigoideos, medial y lateral. En medio de ambos va a haber una escotadura pterigoidea que va a dar paso a este conducto. Se llama el conducto pterigoideo o interpterigoideo, que va a terminar en ese agujero. ¿Cuál es su nombre? Esfenopalatino o pterigopalatino. ¿Qué va a pasar por ahí? El nervio o la arteria, esfenopalatina, que es la rama terminal de la facial, ¿no?, de la arteria facial. Luego tenemos en las alas mayores la cara orbitaria y la cara temporal. Esta es la cara cigomática y esta se va a llamar una cresta, que me va a dividir en cara temporal y cara cigomática. ¿Qué es esto? Esta de acá. Cara temporal y cara cigomática. La porción orbitaria. ¿Ya? Porción orbitaria, cara temporal y cara cigomática. Endocranealmente, en el cuerpo va a estar dado por la silla turca, ¿no es cierto? La silla turca tiene el yugo esfenoidal, el surco prequiasmático, que va a terminar en los conductos ópticos, que va a pasar al segundo par craneal, el nervio óptico, acompañado de la arteria oftálmica. Todo esto será el dorso de la silla. Y esto de aquí abajo se llamará la fosa pituitaria, o también conocida como fosa hipofisiaria, para que se apoye en la glándula hipófisis, que es la hormona del crecimiento. Y luego tendremos las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. En las alas menor y mayor tengo esta hendidura, que se llama la fisura orbitaria superior o escotadura esfenoidal. Van a pasar el tercer par craneal, nervio motor ocular común, cuarto par craneal, troclear, quinto par craneal con su rama oftálmica del trigémino, sexto par craneal, recto lateral externo, acompañado de la vena oftálmica superior, y se formará el anillo de Zinc. Todo eso por acá. Luego tengo anillo de Zinc, que es una estructura fibrótica que va a disminuir el diámetro de los músculos. Luego tengo en las alas mayores 3 agujeros. El agujero redondo mayor, que va a pasar la B2, rama maxilar del trigémino, acompañado de arteria meningia media. En el oval va a pasar el nervio mandibular del trigémino B3, acompañado de la arteria meningia menor. Y este espinoso o redondo menor, que aquí está cortado, va a pasar una rama del B3 acompañado de una vena emisaria.
Una vena Emisaria. Vena emisaria. Creo que la acompaña. Vena emisaria. Solo una vena. Aí passa uma rama do tigênio. Aí passa uma rama do tigênio. Sí, una rama del rama B3. maxilar, Mandibular. mandibular. ¿Con quién va a articular? Endocranealmente. Anteromedial por el proceso esfenoidal con el etmoides. Alas menores con la porción orbitaria del frontal. Posteromedial con la porción basilar del occipital. Posterolateral con las alas, con el temporal verde. Y en los vértices de las alas con los parietales. Exocranealmente. Etmoides, gómero, palatino y maxilar. Las pterigoides con el maxilar y con el palatino. Y aquí con el gómero. Así sería todo lo que es esfenoides. ¿Dudas? Va a tener una cara exocraneal o anterior y una posterior o endocraneal. El hueso está así, ¿no es cierto?, en su posición anatómica. Para su estudio tiene un cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis. Y por el posterior, arterias, venas y nervios posteriores. Esto que está de rojo es la escotadura etmoidal, que va a permitir el desdoblamiento de la prolongación de la luna madre. Esto que ven acá así es el canal etmoidal, que va a comunicar anterior con posterior. Luego voy a tener en la cara anterior las masas laterales con sus laberintos y celdillas etmoidales, ¿no es cierto? En la cara posterior también tendré las hemiceldillas etmoidales, que se van a articular con las hemiceldillas esfenoidales. Y en la cara lateral será una lámina cuadrilátera y lisa, que no tiene ninguna estructura, forma parte de la cara interna de la órbita. Inferiormente tendré el gancho ungueal, que se va a articular con el lacrimal, y el lacrimal a su vez con el maxilar, y el maxilar con el palatino. En la cara medial yo tengo que poner lateralmente para ver dos cornetes y tres meatos, ¿no es cierto? Este sería el cornete superior y este sería el cornete medio. En medio de los dos va a haber el meato superior, meato medio y aquí pequeño el meato inferior. Entonces le pongo lateral, cornete superior, cornete medio, meato superior, medio y aquí pequeñito el inferior. ¿Cuál es la función de la corneta? Para dirigir el aire hacia los laberintos etmoidales, hacia las células. Entonces, así serían descriptivamente las estructuras que hay en el etmoide. ¿Con quién se articula? La lámina perpendicular, al ser atravesada, va a dejar en la crista Galli, que en la crista Galli se apoyará la hoz del cerebro. En la lámina perpendicular, que tendría que ser así, vamos a dividir en antero superior, que va a articular con los huesos nasales. Antero inferior o antero medial vendría a ser con la cresta esfenoidal media. Y la parte inferior, aquí abajo, vendrá con el vómer. Posteriormente sería con la cresta esfenoidal inferior. La que engancha. Ajá, la que engancha. Las masas laterales. Superiormente se articulará con el frontal. Anteriormente se formará parte de las cavidades nasales. Posteriormente se articulará con el esfenoide. Silencio. Lateralmente formará parte de las órbitas. Inferiormente
en el humis, ¿cierto? Por el gancho ideal. Medialmente con los cornetes y meatos. Eso sería el etmoides. Ya que estamos en ese hueso, ¿me puedes? Temporal. El hueso temporal es un hueso par. Se encuentra lateral e inferiormente en el cráneo. Para su estudio se divide en 3 porciones y 2 caras: externa o exocraneal, interna o endocraneal. Una porción llamada mastoidea, escamosa y timpánica o peñasco. Mastoidea, escamosa y peñasco. Peñasco, puedes hablar también, no hay problema. Exocranealmente voy a describir la porción mastoidea, delimitada por esta cresta. Se llama la cresta suprameática, que me va a decir que hacia atrás está la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es una pirámide truncada del cerebro. Quiere decir que no es puntiaguda, es redonda. Y tiene un agujero, el agujero mastoideo, que va a pasar una vena mastoidea o vena emisaria. Tiene rugosidades para la inserción de 3 músculos: el esternocleidomastoideo, ¿Cuál? el esternocleidomastoideo, esplenio y occipital. Van a estar acá. Y atrás tiene una escotadura digástrica o ranura digástrica, que ahí se insertará el vientre posterior del músculo digástrico. Y ahora les decía, ¿no? El vientre posterior del digástrico. Me voy a la porción exocraneal escamosa. La escama tiene un surco. Así. Se llama el surco arterial porque va a insertarse la arteria temporal superficial. Luego va a tener la porción escamosa, que va a ser en corte en bisel, y hacia adelante tendrá la apófisis cigomática, el borde superior rectilíneo, el borde inferior tendrá un tubérculo articular que permitirá la inserción de los ligamentos de esta ATM, que aquí es la ATM, aquí es la articulación temporomandibular. Luego en la porción timpánica voy a tener el conducto auditivo externo. ¿Qué va a pasar? El séptimo par craneal, nervio facial con su rama timpánica o intermediaria de Wisberg, va a pasar una cuerda timpánica, va a pasar el aire para hacer la vibración dentro de él. Y aquí podrán ver que tenemos a la fosa mandibular. Esa fosa mandibular permitirá la articulación entre el temporal y la mandíbula, llamándose articulación temporomandibular. La única articulación móvil de la cara, la única que se mueve es acá. ¿Ya? Y pueden ver que tiene 2 porciones, una porción articular y una porción no articular. La articular es porque la mandíbula va a mantenerse fija ahí, y la no articular es cuando yo abro la boca se va a desplazar, pero voy a cerrar la boca y va a volver a su lugar. Entonces se llama articular, que está continuamente, no articular porque se desplaza para ir y venir. Luego tengo endocraneal. En la porción mastoidea voy a tener el agujero mastoideo. ¿Qué tenía acá? Agujero mastoideo o buraco mastoideo, foramen. Y esto es el canal sigmoideo. Este canal sigmoideo se complementa con el del occipital. ¿Qué pasa en este agüero? Senos de la dura madre. ¿Cómo? Líquido cefalorraquídeo.
arteriales, ¿no es cierto? De la arteria meningia media. Las digitaciones de Paccioni que hay en todo el cráneo, dijimos, ¿no es cierto? Las digitaciones y los tubérculos. Luego tengo el peñasco, que se llama una pirámide cuadrangular, 4 lados, 2 superiores o endocraneales y 2 inferiores exocraneales. Si estos 2 son superiores, ¿este qué sería? ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior. Antero, superior, ¿no es cierto? Este, póstero, Posterior. porque está atrás del anterior. Entonces estos 2 son superiores. Antero superior, póstero superior. Estos 2 son inferiores. Antero inferior, póstero inferior. ¿Ah? Ahora voy a ver qué hay en cada cara. Tiene 4 caras. Esta era la cara antero superior. ¿Qué voy a tener? Una división, ¿ven? Un surco. Se llama el surco del nervio petroso mayor, porque va a pasar el nervio petroso mayor hacia el agujero yugular. Voy a tener la eminencia, esa lámina cuadrada se llama la eminencia arcuata o eminencia arqueada. Voy a tener la impresión trigeminal en el vértice. Esa impresión trigeminal me permite que se apoye el trigémino para hacer sus 3 divisiones. ¿Es un músculo? ¿Los trigéminos? ¿No? Es nervio. Anterior. El quinto par craneal, el trigémino, con sus ramas oftálmica, maxilar y mandibular. Ahí se va a apoyar para dividirse en 3. Y después voy a tener en la cara póstero superior el conducto auditivo interno, que por ahí va a pasar el séptimo par craneal, el octavo, perdón, el vestíbulo coclear o nervio auditivo. Es el único par craneal que no sale del cráneo, se queda dentro del oído, porque aquí adentro de este temporal tenemos el yunque, el estribo, el martillo, los conductos semicirculares, la trompa de Eustaquio, todo está aquí. Todo el oído y el equilibrio están adentro. Entonces no hay para qué salga fuera del cráneo, ¿cierto? Se queda aquí. Y aquí tendré una lámina muy pequeña, se llama la eminencia subarcuata o subarqueada. Y luego tengo las 2 caras inferiores. En la cara antero-inferior formará parte de la fosa mandibular. Y aquí pueden ver que tiene un conducto. Se llama el conducto carotídeo, porque va a pasar la arteria carótida, que viene desde el cuello hacia dentro del cráneo, se llama carótida interna. Conducto carotídeo. E ela sai por onde? Ela sai por aí. Para bien sellar el cráneo. Ela entra por aqui y e pasa sai por aqui. Y pueden ver que voy a tener aquí una carilla. Esta carilla articular se llama la carilla yugular porque forma la articulación con la apófisis yugular para formar esa fosa. Para formar la fosa yugular. Aquí. ¿Ven? Esta es la apófisis mastoide. Y esta apófisis se llama estiloide. Es más larga todavía. Ahí se va a insertar el ramillete de riolano. Y este va a formar un agujero entre la mastoide y la estiloide. Ahí. ¿Ven? Entre la mastoide y la estiloide. Este es un agujero. Entre la mastoide y la estiloide hay un agujero.
la mastoides y la estiloides hay un agujero. ¿Qué se llama el agujero? Estilomastoideo. Es por donde sale el séptimo par craneal, el nervio facial. Estilomastoideo. Estilo más. Y no tenemos más estructura. ¿Con quién se articula? Superiormente por la escama, con el otro, con el parietal, ¿no es cierto? Anteriormente por la escama, con el ala mayor del esfenoides. Posteriormente con el occipital, mediante la apófisis cigomática, con el hueso cigomático, ¿no es cierto? Inferiormente con la mandíbula. Internamente, aquí con el ala mayor del esfenoides y aquí con la porción basilar del occipital, ¿no es cierto? Formando la fosa yugular y todo. Así, ¿no? Así estarían, ¿no es cierto? Así estarían. Y aquí adelante estaría el etmoide. Aquí adelante el frontal y aquí arriba los parietales. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas de temporales?